De la mañana, 20 minutos. Hablábamos con el alto consejero Ceballos hace un momento y en lo que tiene que ver con el ELN le preguntábamos por el hecho de que habría habido un acercamiento entre el expresidente Álvaro Uribe y un negociador o una persona cercana al ELN. Nos decía que él no había tenido ese tipo de información y que prefería que sobre ese particular fuera el propio expresidente Álvaro Uribe quien le aclarara a la opinión pública si fue un contacto en Twitter, si conversaron telefónicamente, si se reunieron, si el gobierno sabía o no sabía de la reunión, y es precisamente lo que hacemos a esta hora. Expresidente, qué gusto tenerlo en Caracol Radio. Buenos días. Gustavo, muy buenos días a usted, a el equipo periodístico que lo acompaña y a todos los oyentes. Pues cuéntenos, expresidente Uribe, ¿cómo fue ese contacto, ese acercamiento con alguien del ELN y en qué sentido se dio? ¿El gobierno supo, no supo? ¿Qué resultado quedó de eso? ¿Cuándo fue? A ver, hombre, yo hace un tiempo recibí a Francisco Galán, hablé con el padre de Ru, recibí una visita del nuncio de su santidad. Yo abogué para que Francisco Galán y Felipe Torres regresaran a la libertad. No entendí que el tema de la escuela de policía, que fue tan grave y que justificó que el presidente Duque rompiera ese diálogo, estuvimos de acuerdo, tuviera que traducirse en el nuevo encarcelamiento de Francisco Galán, de Felipe Torres, etcétera. Ellos habían pagado 25 años de cárcel. 25 años de cárcel. Mi gobierno les había concedido un estatus que les permitía estar en libertad. De todo eso informé al gobierno y además el pedido de que ellos no tenían que volver a la cárcel lo hice públicamente. De lo que está pasando hoy con el ELN no tengo idea. A todos los que me preguntaron, al padre de Ru, al nuncio de su santidad que me visitó, a Francisco Galán, a todos les dije, mire, si ustedes me preguntan a mí, lo primero que tiene que hacer el ELN es darle confianza a Colombia. Una suspensión indefinida de buena fe de acciones criminales para que el país sienta un respiro, el país sienta un motivo de tranquilidad. Y me dicen, ¿y si los atacan? Le dije, estoy seguro que con el gobierno del presidente Duque, ante un cese de actividades criminales de buena fe, extenso, sin ultimátums, encontrarán una manera de que las Fuerzas Armadas no los ataquen. Y todo eso se le transmitió al presidente Duque, pero esta última noticia de reuniones del gobierno con el ELN, no lo sé. Expresidente, ¿usted cree que el gobierno en este momento en que hay tanta situación de desorden público en las calles debería meterle un poquito más de gasolina, de candela a la conversación con el ELN? ¿Debería ser más proactivo? En cualquier circunstancia, Gustavo, y en cualquier momento, en cualquiera sea el cuadro del país, yo creo que lo primero que tiene que hacer una organización que quiera dialogar con el gobierno es darle tranquilidad a la opinión pública. Y esa tranquilidad la tienen que dar, en mi concepto, con cese de actividades criminales de buena fe, sin ultimátums, para que la opinión pública sienta que hay un motivo de tranquilidad y que puede haber un camino de diálogo. Darcy, la escucha del expresidente Álvaro Uribe. Mire, expresidente, en abril del año pasado, que estábamos además en plena pandemia y pudo pasar desapercibido, Pablo Beltrán da una entrevista y dice lo siguiente: el expresidente, refiriéndose a usted, llamó varias veces en diciembre a Juan Carlos Cuéllar. Precisamente el día anterior a que lo detuvieran, acababa de verse con él y estaban viendo las posibilidades de cómo se hacían los reinicios. Después de esos encuentros que tenía el expresidente con Juan Carlos, el gobierno en Bogotá, o sea, Duque, era informado de lo que se hablaba. ¿Es eso cierto? Es cierto, yo me reuní con él, con el nuncio, con el padre de Ru, con Francisco Galán, hablé por teléfono con Felipe Torres. Yo no estuve de acuerdo que los encarcelaran, ni a Cuéllar, ni a Felipe, ni a
y a Francisco Galán, así lo transmití, y a todos les dije lo mismo, lo que les acabo de decir. Mire, aquí un proceso de diálogo con el ELN debe empezar con un gesto de tranquilidad al país, y ese gesto de tranquilidad al país tiene que ser una cese de actividades criminales con toda la buena fe. Es lo que he repetido Darte, y hoy, sin estar enterado de esto que recientemente vino ocurriendo con el ELN, sin estar enterado, lo repito. Y entonces algunos me dijeron, ¿y cómo sería la protección para que no los ataquen? Le dije, hombre, yo creo que si tienen ese gesto de buena fe con el país, suspenden totalmente las actividades criminales, pues el gobierno, que es un gobierno democrático y humanitario, encontrará la manera de respetar ese cese de actividades criminales. Señor expresidente, y ahora en esta coyuntura tan complicada que está viviendo el país, especialmente con lo que está ocurriendo en Cali, ¿usted está involucrado en algún tipo de negociación? ¿Habla con el presidente? ¿Qué le dice? No, yo he estado solamente involucrado en el tema de esta situación tan difícil del país, opinando. Le hemos hecho pedidos al gobierno, pero la noticia del ELN del domingo me tomó por sorpresa. Mi última reunión fue en el mes de diciembre, muy prudente, una visita del nuncio, del padre Darío Echeverry, sobre la cual informé totalmente al señor presidente. Expresidente, algunos, y retomo parte de lo que ha dicho Vanessa, algunos creen que se está perdiendo la sintonía entre el Partido del Centro Democrático y usted y el presidente Duque. El hecho pues de la reforma tributaria, luego cuando se lanza la agenda y usted propone paralelamente unas mesas de diálogo regional, ¿se está perdiendo la sintonía del partido de usted con el presidente Duque? A ver, hombre, primero mi respeto al presidente Duque, total, y en una situación tan difícil como la de Colombia, es normal desacuerdos. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Constructivamente encontrar caminos. Por ejemplo, yo veo, Gustavo, Vanessa, Darcy, dos problemas. Un problema, nunca se estimó en su magnitud este nivel de violencia, que pasó de aquella escala de perturbar la normalidad en el 2019 a este escalamiento, y que amenaza el copamiento democrático y que lo confiesa. Segundo, ha seguido ese proceso que empezó en La Habana, de igualar a la fuerza pública con el terrorismo, ese proceso de anular la capacidad institucional de la fuerza pública, siguió con la JEP y con esa narrativa que viene de atrás de desacreditar la fuerza pública. Acreditarla no quiere decir darle impunidad, pero es que la institucionalidad democrática no tiene más camino para la protección de las instituciones, de los ciudadanos, de los bienes, que la fuerza pública en su acción institucional, de acuerdo con los derechos humanos y con la Constitución. Nosotros creemos que la política social del presidente ha sido buena, pero dado el tamaño, el daño social de la pandemia, creemos que se necesita urgente más política social. Eso lo tiene definido el gobierno. Creemos que se cometió, no hablemos más del error de la reforma tributaria. Este fue el primer partido, a pesar de ser partido de gobierno, decir, por favor, no presenten eso así. Por favor, eso que presentaron hace mucho daño, genera rabia social. Por favor, modifiquen eso. Por favor, retírenlo a tiempo. Bueno, nosotros dijimos todo eso. Hoy pensamos que necesita urgentemente unos recursos para política social. ¿Que vengan de dónde? De unos impuestos que paguen los sectores más pudientes del país para poder financiar a los más vulnerables. Hombre, urgente. El segundo semestre debería tener los 5 millones de familias de ingreso solidario para que puedan tener un ingreso que no los mantenga condenados a la pobreza extrema. Debería tener la universidad gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en la universidad pública. Ese desempleo juvenil es muy grave. Ojalá empiecen a vincular en una combinación de subsidios de seguridad social del Estado y de contrato de aprendizaje 500,000 jóvenes que encuentren oportunidades dignas.
Entonces nosotros estamos abogando por todo eso, soluciones sociales de un lado y autoridad oportuna, contundente, sostenida de otro lado, por supuesto, con observancia de los derechos humanos. Expresidente, le quiero preguntar por un asunto que llama mucho la atención a la gente y es el de las redes sociales. Yo creo que fue como el 1 de mayo, tal vez el comienzo de mayo, a usted le suspendieron por un trino que puso la cuenta, y ayer vi que había un movimiento enorme, además con un hashtag en inglés pidiendo que le cancelaran la cuenta. ¿Cómo toma usted que la gente haga esas manifestaciones en redes sociales sobre lo que usted opina? Hombre, me parece muy grave, Gustavo, porque yo le rogaría a los críticos de mis redes sociales mirarlas. Yo no promuevo sino el tema institucional. Todo el domingo me pronuncié sobre la grave situación que tenía Cali. Pedíamos lo que teníamos que pedir, la presencia de la autoridad. Es que mire, Gustavo, veamos un hecho que es una cosa muy grave que le puede pasar al país. Que se revive el paramilitarismo que suspendió el gobierno que yo presidí. Entonces, cuando uno ve ciudadanos de Cali que disparando supuestamente porque los atacan, dice, bueno, esto puede ser una legítima defensa, pero esto puede degenerar en una organización criminal de autodefensa que el país tiene que impedir. Por favor, eso requiere que la fuerza pública, la fuerza institucional, de acuerdo con los derechos humanos y la Constitución, proteja eficaz y oportunamente a la ciudadanía. Yo sentí mucho el dolor, la angustia de los ciudadanos de Cali el domingo. No hay ninguna manifestación mía promotora de violencia. Ahora, el pedido de autoridad, a mí me parece muy grave que el pedido de autoridad lo interpreten como promoción de violencia. Mire, esta mañana daban la noticia de la muerte de este joven Villen Pereira. Yo pensaba en sus papás, en el dolor de su familia, e inmediatamente conecto eso con el dolor de la familia del capitán de la policía de Soacha. El policía es un ser humano. Su familia siente el mismo dolor que los familiares de la familia de un civil. Ahora, el policía tiene que observar los derechos humanos para actuar, pero a él hay que respetarle sus derechos humanos. Esto que ha pasado, cualquier exceso de la policía lo sancionan en Colombia. Fiscal es muy estricto. Colombia no ha tenido tradición de impunidad a excesos de las Fuerzas Armadas que han sido democráticas. Y aquí se ha maltratado mucho a la policía y ha habido una narrativa que viene del gobierno anterior y ojalá la corrija este gobierno de afectar la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas. Uno oye en todo el país el ESMAD decir que no podemos actuar, estamos manicruzados. Por favor, una cosa es decirle, señores, aquí hay un límite. Los derechos humanos hay que respetarlos y otra cosa es que no puedan actuar. A mí me parece muy grave para la institución la policía quejándose de que no puede actuar y públicamente. Eso sí que me parece grave para la democracia. Increíblemente creo que Espinosa tiene otra pregunta de Twitter. Sí, Gustavo, expresidente, es que hace unos días usted hizo referencia en su cuenta de Twitter a una teoría de un chileno que se llama Alexis López. El señor es un neonazi. La juventud judía chilena pidió que no pueda participar en política. Él trató de formar un partido político, se lo impidieron. Pero acá lo invitamos a la Universidad Militar a que dé charlas a policías y a militares. Y usted, expresidente, en su cuenta de Twitter valida las cosas que el señor piensa. ¿Usted sabía que él era un neonazi? No, yo no conozco al señor. Nunca he hablado con él. Desconozco lo que usted está diciendo. He visto esas noticias en los últimos días. Lo que sí hay es un tema, lo siguiente, mire. Vamos a distinguir entre la protesta social respetable. Mucha gente nuestra salió a protestar contra la reforma tributaria. El partido fue el primero en protestar. Uno entiende que este crecimiento de la pobreza por la pandemia genera un descontento y eso necesita respuestas sociales. Por eso nosotros estamos pidiendo los recursos para esas protestas sociales. Por el otro lado, la violencia. Yo creo que al país y a las instituciones, y me parece muy grave, lo ha tomado por sorpresa
en alguna forma se subestimó este crecimiento de la violencia y nunca se estimó el grave daño que se hacía al deteriorar, al anular la capacidad institucional de las Fuerzas Armadas. Entonces, en el año 19 uno ve una expresión de violencia, que es una expresión de violencia de afectar la normalidad. Ahora aparece una violencia que habían subestimado, estaba oculta, mucho más fuerte. ¿Y qué le voy a decir uno? Pero a mucha gente, esto es muy general, en las carreteras de Colombia. En las carreteras de Colombia, ¿qué dicen? ¿No? Entonces alguien dice, hombre, déjeme pasar estas pipetas de oxígeno para una clínica. Por favor, déjenos exportar estos aguacates, generan tanto empleo en el eje cafetero. Por favor, no dejen que se mueran estas aves, 60 millones de aves en el Valle del Cauca, el Cauca y Risaralda, eso es empleo y comida para los colombianos. Y oigan, una respuesta común, ¿no? Que tenemos que causar hambre para que se caiga Duque o para llevarlo como títere a las elecciones. Aquí hay una combinación nueva al día de las formas de lucha. Aquí proponen un resultado electoral del año entrante creando el caos a través de la violencia. Eso no se puede permitir. Y entonces me dicen, ¿eso tiene alguna vinculación internacional? Yo sí veo. Por ejemplo, ayer me preguntaba un periodista de Chile cómo comparo la violencia de Colombia con la de Chile. Hay las mismas etapas. Es que se observa, no necesita que lo diga el señor López. Se observa. Lo que yo no sé es qué tan premeditada, cuánto ha sido el tema, el periodo de añejamiento de la violencia en Chile, que en Colombia sí es muy premeditada, viene muy orquestada de tiempo más atrás. Y cuando yo oigo todo esto en las carreteras, oigo dirigentes políticos que quieren el triunfo el año entrante, unos de manera más abierta promoviendo la violencia, otros de manera más soterrada promoviendo la violencia, veo que quieren un triunfo electoral determinado por la violencia. Y veo toda la participación de Nicolás Maduro, del señor Diosdado Cabello. Entonces uno no necesita conocer al señor Alexis López para ver que hay unos formatos internacionales bien definidos. Ahora me lo hacía ver un colega de ustedes de la televisión ecuatoriana. Expresidente, ¿para sí o no? ¿Usted cree que quieren tumbar a Iván Duque? No hay duda, o volverlo un títere del movimiento violento para producir un resultado electoral de estos movimientos el año entrante. ¿Quién lo quiere tumbar? Sectores, divido esto en dos sectores. Unos colombianos dolidos por la pobreza aumentada por la pandemia, que estaban dolidos por la reforma tributaria. Esos colombianos esté uno de acuerdo o en desacuerdo con ellos, proceden de manera totalmente respetable. Y en el otro lado están los ejecutores de la violencia y sus promotores desde la política, y ellos tienen ese propósito. Expresidente, muchas gracias. Buen día para usted. A ustedes muchas gracias y buen día.